Hola, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos empezando a esta charla de la que yo tenía tantas ganas que casi hago venir a Emilio ayer en lugar de hoy, porque me confundí de día y yo lo tenía previsto para ayer y él insistía, no es el jueves, y yo hasta mañana, pero bueno, por fin pudimos hablar por teléfono y está en el día oportuno. Yo creo que es un tema importante, candente, ahora con las elecciones europeas. En la radio venía oyendo hablar de aporofobia, ¿no?, como uno de los criterios para tener en cuenta en los programas políticos, y creo que es un verdadero lujo contar con él esta tarde. Pero será Paco quien nos lo presente un poco más. Muchas gracias, Emilio. Bueno, brevemente, Emilio Martínez Navarro, es el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia. Entonces, un poco los datos más importantes, yo creo que son interesantes conocerlos. Él fue profesor de instituto, empezó siendo profesor de instituto antes de trabajar en la universidad. En Cartagena conoció a Adela Cortina, por eso él me ha dicho que lo diga, que se siente muy orgulloso de ser discípulo de Adela Cortina, que fue la persona que le dirigió su tesis doctoral, Adela Cortina. Entonces, pues se conocieron en Cartagena, cuando todavía, como dice él, no eran famosos Adela Cortina, como profesores. Compartieron muchas cosas en la parroquia donde estaban colaborando. Emilio es una persona que lleva trabajando muchos años colaborando con la GEC y con la OAC, y lo sigue haciendo. Ha trabajado, según me ha dicho, en casi todos los países de Latinoamérica con los que está colaborando y participando en muchas cuestiones. Ha publicado más de 100 entre libros y artículos y se dedica fundamentalmente a la universidad porque, como él dice, es profesor de ética y da en derecho, en educación, en fin, que no es que dé solo filosofía a los filósofos, sino que intenta distribuirse por todo eso. Yo lo único que me queda por decir es que me parece que es una persona súper interesante, que seguro que nos va a aportar un montón de cosas. Y bueno, como ya sabéis, luego, después, en el último rato, pues podremos preguntarle o plantear lo que queramos, ¿vale? Pues los dejo con Emilio, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy feliz de estar en Alicante esta tarde con todos ustedes y en este maravilloso Centro Loyola que ya conocía, aunque antes de la remodelación. Había estado aquí en diversas ocasiones para dar diversas charlas en el pasado, pero han pasado una serie de años y he estado sin venir por lo que sea, y ahora pues estoy muy contento de regresar, ¿no? Y bueno, pues espero que yo les pueda aportar efectivamente un grano de arena a la reflexión que nos ocupa esta tarde, que es la que ustedes pues me han encargado, ¿no?, a través de los organizadores, que es sobre la exclusión social, la pobreza y la aporofobia. Esta última palabra, la aporofobia, es una palabra nueva, reciente, fue incorporada en el diccionario de la Real Academia Española a finales de 2017, pero en realidad existía ya pues desde que la inventó mi profesora Adela Cortina, que ha sido mencionada por Paco en la presentación, amable presentación, encantadora presentación. Y bueno, pues Adela Cortina en un artículo de prensa de los años 90, creo que fue en el 95, pues dijo que había que inventar una palabra para referirse a una realidad que no tenía nombre, que es el desprecio a los pobres. Ella quiso distinguir entre el racismo, que es el desprecio a las personas de otra raza, la xenofobia, que es el desprecio a las personas extranjeras, y la aporofobia, que es el desprecio y, en fin, el odio, también el odio a las personas pobres. Esas cosas son distintas porque a veces ocurre que vienen personas de otras razas y las acogemos con los brazos abiertos, sobre todo si vienen con dinero, ¿no?
o si vienen pues a jugar al fútbol, a formar parte de un equipo de baloncesto. Entonces, da igual que sean de otra raza, si vienen a aportar algo que nosotros demandamos, pues entonces se les recibe con los brazos abiertos. A quien se recibe mal es a los pobres, ¿no? Cuando vienen personas que no pueden ofrecer más que su fuerza de trabajo, pues entonces se les recibe muy mal. Pero curiosamente se les termina empleando pues, de mala manera y también pues, se les saca rendimiento, ¿no? Y entonces yo me encuentro con situaciones paradójicas. En la región de Murcia, por ejemplo, hay un municipio que yo conozco medianamente bien, por razones que no vienen ahora al caso. No es que yo viva allí ni nada por el estilo, pero mi esposa, que es profesora de instituto también, bueno, que estuvo, igual que yo lo fui, pues ella estuvo en ese municipio durante mucho tiempo, en el instituto de ese municipio, y ella me contaba cosas curiosísimas, ¿no? Es un municipio en el que hay muchísimos inmigrantes que llegaron sobre todo de Marruecos y de Ecuador. Esa es la mayor parte de los inmigrantes que están en ese municipio vinieron de esos dos. Y generalmente muchas veces vinieron de forma ilegal o vinieron de mala manera, pero con el tiempo se arraigaron allí y bueno, pues tienen allí su puesto de trabajo en unos invernaderos que hay. Y hay pues muchas personas que bueno, que les contratan y que aprovechan su fuerza de trabajo. Y curiosamente, esas mismas personas que les contratan y que aprovechan su fuerza de trabajo, luego les odian. Luego son la gente que de alguna manera pues forma parte de esos partidos de xenofobia y de aporofobia que están ahora de moda, ¿no? Esa extrema derecha que ha surgido últimamente con ese eslogan, ¿no? de que la inmigración es un problema y tal y cual. A mí me parece sorprendente eso, ¿no? O sea, precisamente te estás aprovechando de esa gente y luego dices que se vayan. Bueno, no lo entiendo, pero eso es lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? Les cuento una anécdota medio curiosa de ese municipio, y es que a mí me hizo mucha gracia cuando me la contó mi mujer, ¿no? Están dos personas de ese municipio en la farmacia y le dice una a la otra: mira, yo de verdad que prefiero 100 veces a los ecuatorianos, porque esos llegan a España y enseguida aprenden español y van a misa. En cambio los de Marruecos, esos ni aprenden español, ni van a misa, ni nada, ¿no? Y pasan los años y siguen igual. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de personas que tenemos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Personas que no se dan cuenta de qué significa ser ecuatoriano o qué significa ser marroquí, ¿no? Muchas veces, pues nuestros compatriotas pues, no tienen mucha cultura, que se diga. Pero bueno, con eso tenemos que contar, ¿no? Tenemos que contar con que hay personas de todos los colores, ¿no? Volviendo al tema de la aporofobia. Yo creo que efectivamente había que inventar esa palabra, porque efectivamente lo que no se deberían confundir esas cosas. Es verdad que hay personas que al mismo tiempo que son racistas y xenófobas, también son aporófobas, ¿no? O sea, tienen todas las cualidades en la misma personalidad, pero como realidades son distintas, son cosas distintas, porque efectivamente hay personas que en realidad a quien odian o a quien le tienen recelo es a los pobres y no a los que son de otra raza o los que son de otro país, ¿no? Esto de la aporofobia pues es una palabra nueva, como digo, pero la realidad ya existía, ¿no? La realidad existía desde siglos atrás. De hecho, si miramos un poco la historia de nuestra cultura, de la cultura occidental, encontramos con un precedente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo un británico, un escocés, que ha pasado a la historia como un gran economista y como un gran filósofo, que se llamaba Adam Smith. Pasa por ser
el fundador y el padre de la economía moderna, nada menos, el padre de la economía moderna, ¿no? Efectivamente, porque Adam Smith tiene un libro muy famoso que se llama La riqueza de las naciones, que es como la Biblia de los economistas, ¿no? Pues es una obra de consulta para todos los que estudian economía, y es un clásico de la economía. Bueno, pues este señor Adam Smith, en pleno siglo XVIII, escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y en ese libro hay un capítulo que se titula algo así como de la corrupción de nuestros sentimientos morales, que es ocasionada por la disposición a admirar a los ricos y a los grandes y a despreciar o ignorar a los pobres y de baja condición. Y añade Adam Smith, este es el título del capítulo, y el capítulo comienza con una frase que yo les voy a leer ahora. Dice así Adam Smith, en el siglo XVIII. Esta disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta condición, aunque es necesaria para establecer y mantener la distinción de rangos y el orden social, es al mismo tiempo la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Que la riqueza y la grandeza suelen ser contempladas con el respeto y la admiración que solo se deben a la sabiduría y la virtud, y que el menosprecio que con propiedad debe dirigirse al vicio y a la estupidez es a menudo muy injustamente vertido sobre la pobreza y la flaqueza, ha sido la queja de los moralistas de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir Adam Smith con esto? Pues que las personas a menudo caemos en eso, es decir, caemos en admirar a las personas que tienen éxito en la vida, que se hacen ricos, que se hacen famosos, y a menospreciar a las personas que no tienen ese éxito o que no han podido salir de la pobreza o que pasan de estrecheces, a mirarlos por encima del hombro o a despreciarlos. Esto es una cosa muy común, pero él dice que eso es una corrupción del carácter, que eso está mal, que eso no debe ser así, que eso no es ético. De hecho, Adam Smith era profesor de ética. Aunque ha pasado la historia como padre de la economía, él no fue nunca profesor de economía, fue profesor de ética. Y entonces, pues en este libro de la teoría de los sentimientos morales es donde él expone esto que yo les acabo de decir, pero no inventa la palabra, no le da ningún nombre a esta admiración al rico y desprecio al pobre. Él descubre que eso existe, que esa actitud está ahí, pero no le pone ningún nombre. Quien le pone un nombre 2 siglos más tarde es Adela Cortina. Y tiene su mérito, porque si las cosas no se les pone nombre, no las podemos entender, no las entendemos bien, ¿no? Algo se nos escapa, y algo se nos estaba escapando hasta que esta palabra se puso en el diccionario. Precisamente en 2017, cuando entró la palabra en el diccionario, pues hay una fundación que la financia el Banco Bilbao Vizcaya, que se llama la Fundación del Español Urgente, y cada año pues se pregunta a esta fundación cuáles son las palabras que están más de moda, y justamente en el año 2017 una de las palabras del año fue aporofobia. Entonces, que ya se le ha dado mucho énfasis en los últimos tiempos a esta palabra, y entonces convendría reflexionar sobre en qué consiste esta actitud, por qué existe y por qué es inmoral, por qué no es ético tener la actitud de aporofobia, ¿no? Ser aporófobos, ¿no? Bueno, pues hay precedentes también que yo he buscado por mi cuenta en el siglo XX, ¿no? de actitudes de aporofobia. En los años 70, un biólogo norteamericano que se llama Garrett Hardin, pues publicó un artículo que se llama La ética del bote salvavidas. Y en ese artículo, este señor que se dedicaba a la biología, este biólogo, pues decía que la humanidad está al borde del abismo porque somos tanta gente que en algún momento pues esto va a estallar
y vamos a perecer todos, ¿no? por el exceso de población. En fin, esta idea es muy antigua, se remonta a un economista también del siglo XVIII llamado Malthus, en fin, toda esta tendencia a pensar que somos demasiados en el planeta, ¿no? Entonces, Garret Hardin, en esta línea malthusiana, defiende la ética del bote salvavidas, que más que una ética es un desastre, ¿no? Es una idea desastrosa, como les voy a explicar ahora a continuación. Él utiliza una metáfora, y es que la humanidad se parece a un océano en el que hay unos pocos botes salvavidas donde van los ricos y un montón de gente nadando en el agua intentando subirse a los botes, un montón de gente que se está ahogando y que intenta subirse a esos botes salvavidas donde van los ricos, ¿no? Y entonces se pregunta a Garret Hardin, ¿qué se puede hacer? ¿Dejar que todos los pobres se suban a los botes salvavidas? Entonces se van a hundir. Esos botes salvavidas se van a llenar de gente y se van a hundir, ¿no? Los botes salvavidas se supone que representan a los países ricos, ¿no? Son una metáfora de los países ricos. Si todos los pobres se van a los países ricos, pues los países ricos se van a arruinar y todos nos vamos a hundir y al final pues no habrá pues vida para nadie, ¿no? Esa era la idea de que... Entonces, ¿qué proponía Garret Hardin? Nada más y nada menos que dejar que los pobres se mueran. Esa es la receta de Garret Hardin contra la pobreza. Pues nada, no hacer nada, simplemente impedir que lleguen a los países ricos, impedir que entren a vivir con nosotros o que tengan, digamos, participación en nuestra riqueza y dejar que se mueran. De esa forma, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? O sea, esa es la idea. Yo ahí encuentro un precedente de la aporofobia. Yo creo que esta teoría de este señor era aporófoba. Este señor tenía un miedo exacerbado a que los pobres invadan lo que tenemos en las sociedades desarrolladas y que eso sea el caos, ¿no? Y que el resultado sea el caos y el desastre. Bueno, yo con esto no quiero decir que sea un problema fácil, ¿no? Fácil de solucionar, es decir, que abramos las fronteras a todo el mundo y que aquí venga quien quiera y que, bueno, pues eso, a lo mejor eso hay que regularlo, ¿no? Eso no se puede hacer de una forma, digamos, a la ligera, no se puede hacer a la ligera, eso hay que hacerlo bien, o sea, en la ayuda a los países pobres hay que hacerla bien, pues haciendo que en lugar de estar pues ahogándose, como decía Garret Hardin, pues tengan sus propios botes salvavidas, tengan a dónde subirse, tengan medios de vida, tengan posibilidades de salir adelante y mientras tanto nosotros pues podamos también seguir adelante o salir adelante con el tipo de sociedad que hemos montado, aunque quizá pues moderando un poco nuestro consumo, nuestro nivel de vida a veces opulento o a veces excesivo, que puede ser perjudicial o que puede ser que esté perjudicando al reparto de la riqueza en el planeta, ¿no? Evidentemente que la riqueza en el planeta está muy mal repartida. Tengo aquí algunos datos de ese reparto de la riqueza para que entiendan lo que quiero decir. Hay, según la ONU y el Banco Mundial y estas organizaciones mundiales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que siguen existiendo pues a trancas y barrancas porque están pues en mucha crisis, pues estas organizaciones mundiales dicen que hay pues miles de millones, 1.500 millones de personas, según la ONU, están en situación de extrema pobreza. Eso significa que no llegan a 1,66 euros al día de ingreso. Con unos 66 euros al día, que es el umbral mínimo de supervivencia calculado por el Banco Mundial
y por el PNUD. El PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una agencia de la ONU encargada de analizar una vez al año cómo está la situación del desarrollo en todo el mundo. Entonces, lo que hace el PNUD, aquí abro un pequeño paréntesis para explicar una cosa que a mí me parece que puede ser interesante para ustedes. El PNUD es una agencia de la ONU muy interesante. ¿Por qué? Pues porque una vez al año emite un informe que se llama Informe sobre el Desarrollo Humano. Y en ese informe sobre el desarrollo humano establece una clasificación de todos los países del mundo, desde el más rico hasta el más pobre. Pone arriba los países más ricos en ese ranking, y luego los países de desarrollo medio, y luego los países de desarrollo bajo y muy bajo. Entonces, de unos 180 países, pues nosotros hace mucho que estamos en la parte de arriba de la tabla. De 180 países, España está siempre en torno al puesto 20, 22, 24, por ahí. Estamos en la parte más alta de lo que el PNUD llama desarrollo humano alto, alto desarrollo humano. Para medir el desarrollo humano, que sería la otra cara de la pobreza, pues lo que hace el PNUD es fijarse en tres cosas principalmente. Tres cosas. La esperanza de vida del país, que ustedes saben que en España es muy alta, de las más altas del mundo, la segunda más alta del mundo. Solo nos gana Japón. Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo y España el segundo. Entonces, realmente somos un país rico, estamos en la parte alta por ese asunto que luego comentaré. Bueno, es evidente que hay razones de por qué España está en ese nivel alto de desarrollo y por qué tenemos esa esperanza de vida tan elevada. El segundo factor en el que se fija el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la educación. ¿Cuál es la tasa de analfabetismo? Que en España es prácticamente cero. ¿Cuántos niños hay que no están escolarizados? Que en España es prácticamente cero. ¿Y cuál es el grado de escolarización hasta la secundaria obligatoria, ¿no? ¿Hasta dónde está escolarizada la población de los 0 a los 16 años, ¿no? Entonces, pues ahí también salimos bien parados. El tercer aspecto en el que se fija la ONU para mirar si un país es desarrollado o pobre es la renta per cápita. La renta per cápita es una cifra que indica muy vagamente el nivel de ingreso del país. ¿Por qué muy vagamente? Pues lo que se hace es que se suma todo lo que produce el país al cabo del año, eso se llama Producto Interno Bruto, y se divide por el número de habitantes. Entonces, como España está en torno a entre 40 y 44. ¿Por qué digo 40 y 44? Porque hay 40 millones de personas españolas viviendo en España y 4 millones de inmigrantes que están viviendo con nosotros. Entonces, pues cuando se hace esa cuenta de la renta per cápita, yo creo que se hace solo con los españoles. O sea, se divide por 40 millones la cantidad de riqueza que se produce en un año, y entonces sale una cifra que se llama renta per cápita, que también forma parte de los criterios para saber si un país es rico o pobre. Y ahí, bueno, ahí tampoco salimos mal parados. No tenemos la renta per cápita más alta del mundo, porque evidentemente no estamos en ese nivel, pero tampoco es una renta per cápita baja. Lo que pasa es que está mal repartida, es decir, en la práctica no todo el mundo pues llega a la cifra de renta per cápita, que creo que está en torno a 20.000 euros aproximadamente. Entonces, por supuesto, hay gente que no llega a esa cifra, mucha gente en España que no llega a un ingreso de 20.000 euros al año, pero también hay mucha gente en donde la verdad es que me tengo que incluir, porque así es, que sobrepasamos esa cifra pues de largo, ¿no? Entonces, la media es 20.000 euros.
pero es una media, es una estimación, un promedio, entonces que no solo sirve para poder comparar unos países con otros, y entonces pues en esa comparación salimos bien librados. Pero evidentemente que en España hay pobreza, evidentemente que hay exclusión social, evidentemente que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que no llega a fin de mes, hay gente que vive en la calle, hay gente, en fin, que no tiene vivienda o que han sido desahuciados de la vivienda que tenían. Todos esos problemas, pues todos ustedes los conocen igual que yo, salen continuamente en los datos que proporciona la prensa y que proporcionan las principales fundaciones que estudian estas cosas. Quiero mencionar de pasada pues una fundación que estudia estas cosas muy seriamente, que es la Fundación FOESA, que depende de Cáritas Española, y la Fundación FOESA hace un informe sobre la pobreza en España cada 4 años. Está a punto de salir, saldrá pues en los próximos meses, durante este año, el 8º informe FOESA, y en ese informe FOESA en el que yo estoy colaborando, ¿no? También en una parte de ese informe. Pues cuando se publique, pues ahí veremos cuáles son las cifras actualizadas de la pobreza en España, y son pues una vergüenza para nosotros, porque no deberíamos permitir que hubiese nadie pues que viviese bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente esos casos existen, aunque obviamente pues nada que ver con países del tercer mundo, ¿no? En los países verdaderamente pobres, pues ahí hay verdadera miseria, no pobreza relativa, que es lo que habría aquí, sino pobreza absoluta de muchos niños que no llegan a los 5 años porque mueren de malnutrición, porque no están suficientemente alimentados. Yo desgraciadamente los he visto. Yo pasé un año en Nicaragua cuando era más joven y vi la miseria que se padecía en ese momento en ese país. Sigue siendo un país muy pobre, uno de los países más pobres de América Latina. Y viví allí un año, entonces tuve ocasión de verlo con mis propios ojos, cómo había muchos niños que no podían alimentarse suficientemente, y entonces pues antes de los 5 años fallecían. Y es una tragedia, y luego mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué en esos países la gente tiene tantos hijos? ¿Por qué tengan menos hijos? Pues tienen muchos hijos porque se les mueren, tienen muchos hijos porque se les mueren, esa es la realidad. Y eso también pasaba en España, cuando España era un país pobre. La gente tenía muchos hijos. Yo pertenecía a una familia de 7 hermanos, y mis abuelos y demás, y tatarabuelos, pues eran familias muy numerosas. Pero también eran otros tiempos en los que la situación era tan grave que mi abuelo, por ejemplo, me contaba. Yo soy del campo de Cartagena. Bueno, soy de Cartagena, pero mis abuelos eran del campo de Cartagena. Y mi abuelo, que era del campo de Cartagena, me contaba que a principios del siglo XX, pues toda aquella zona estaba llena de personas que iban mendigando por la calle. Había muchísimas personas pobres que pedían limosna por la calle. Y la causa, abuelo, ¿por qué había tanta gente en esa situación y ahora hay menos? Le preguntaba yo a mi abuelo, que en paz descanse. Y mi abuelo me contestaba, porque no se habían inventado las pensiones, porque las pensiones es un invento reciente, es algo que afortunadamente hemos creado para bien, porque muchas de aquellas personas que iban por el campo de Cartagena mendigando eran en su mayoría pues mineros de la zona de la Unión, que ya no podían trabajar en la mina, ya estaban silicosos, ya estaban enfermos, a lo mejor no eran muy mayores, pero tenían aspecto de mayores, porque la enfermedad se los había carcomido, y no tenían pensión. Entonces, cuando ya no podían trabajar, pues iban a la calle, y no tenían recursos para sobrevivir, porque no tenían pues ese invento tan maravilloso que tenemos ahora, que se llama pensión de jubilación, y que ojalá no desaparezca. Ojalá no se estropee, por decirlo así, no se corrompa, ¿no? Porque se podría corromper. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo se puede corromper eso? Bueno, pues privatizándolo, por ejemplo. Se privatiza y entonces resulta que
las empresas que gestionan esos grandes fondos de pensiones de los que hay que pagar a los jubilados, pues pueden arruinarse, pueden invertir mal ese dinero y entonces pues eso está ocurriendo en otros países. En países ricos está pasando eso. Han privatizado los fondos de pensiones y están pasándolo mal los pensionistas, porque de pronto se encuentran con que el fondo que les pagaba pues ya no funciona. Ha tenido malas inversiones, ha habido problemas financieros y el resultado es gente que de un día para otro se quedan sin pensión. Eso existe. Y eso explica por qué muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, acaban viviendo en la calle, porque se les acabó la pensión en una mala racha de su fondo de pensiones. Los fondos de pensiones allí son privados, son generalmente de empresas aseguradoras, y algunas empresas aseguradoras quiebran y entonces dejan de pagar la pensión a sus jubilados. ¿Se imaginan? Bueno, pues eso hay que estar muy pendiente. Por eso la política es importante. No da igual a quién se vota, porque hay gente que está por la privatización de todo y porque todo se apunte a la lógica del capital. Y la lógica del capital es incrementar los beneficios de los accionistas, no es la lógica de servir al público. Es otra lógica diferente, no funciona con los mismos criterios las grandes empresas de tipo capitalista, que miran sobre todo por el accionista, que las empresas medianas y pequeñas que miran pues también por los trabajadores y miran por el medio ambiente y miran por el cliente y miran por todos los afectados por la empresa, ¿no? Una empresa decente es una empresa que mira por todos sus afectados. Una empresa indecente es la que mira solo por los accionistas y solo le importa que al cabo del año pues se le pueda dar un buen beneficio a los que han invertido su dinero en ella, ¿no? Pero yo lo llamaría una empresa indecente, porque es que la empresa tendría que estar al servicio de todos sus afectados, de sus clientes, de sus trabajadores, del medio ambiente, del lugar donde está ubicada, del municipio, de pagar sus impuestos para que las cosas funcionen. Porque de esos impuestos salen luego los hospitales, salen luego las pensiones, salen luego las carreteras, salen luego las escuelas, las universidades públicas, todo eso hay que pagarlo con impuestos. Y entonces es muy peligroso que haya por ahí partidos políticos diciendo que bueno, lo que hay que hacer es bajar los impuestos y privatizar más servicios públicos, porque así ya tendremos menos gastos públicos, ¿no? A mí me parece que todo eso pues hay que pensarlo bien, ¿no? Y yo no pido aquí el voto para ningún partido, pero sí para que seamos responsables en el uso de nuestro voto, porque hay partidos que no están pensando en los pobres o no están pensando en la exclusión social o no están pensando para nada en las necesidades de las personas más vulnerables, sino en incrementar a los que ya están bien, ¿no? En mejorar a los que ya están bien. Y entonces, pues, eso acaban siendo partidos racistas, xenófobos, aporófobos, machistas, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando se habla de la aporofobia, pues también alguien podría preguntar, bueno, usted que es filósofo, díganos qué argumentos hay en contra de la aporofobia. ¿Por qué tener aporofobia está mal? ¿Por qué es una actitud negativa, éticamente hablando? Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco de eso. Miren, cuando venimos al mundo, nadie elige ser varón o mujer, que yo sepa. Antes de nacer nos preguntaron si queríamos ser chico o chica, o nos preguntaron si queríamos nacer en España o en Pernambuco, o nos preguntaron si queríamos nacer altos o bajos, o rubios o morenos, o de una raza o de otra, o nacer en una zona rica o en un barrio pobre. A nadie nos preguntan nada de eso. Existe una realidad que, por llamarle de alguna manera, se le puede llamar la lotería natural. Y existe también una cierta lotería social. La lotería natural es la responsable de que uno
tenga el cuerpo que tiene, la estatura que los genes han dado de sí, la cara que uno tiene, que es lo primero que ven los demás y que es pues lo que nos representa en sociedad, ¿no? Nos presentamos en sociedad con un determinado rostro, ¿no? Entonces el rostro que tenemos pues es puramente lotería, es una lotería natural. Nos ha tocado por lotería genética, unos genes que venían de nuestro padre y nuestra madre, seguro, no pueden venir de otro sitio, que yo sepa. Entonces, pues de esos genes que pues nos ha tocado un determinado rostro, nos ha tocado una determinada estatura, incluso un cierto nivel de inteligencia, porque bueno, pues el cerebro tiene también una componente genética, y entonces pues se desarrolla más si has tenido buena suerte en la lotería natural, o se desarrolla menos si has tenido menos suerte en la lotería natural. Entonces, a continuación preguntémonos, ¿sería lógico penalizar a una persona por haber tenido mala suerte en la lotería natural y haber nacido bajito o negro, o haber nacido pues feo, o haber nacido con una discapacidad? Hacerle pagar eso en toda su vida por una cuestión que no ha podido elegir es completamente injusto, es completamente irracional. Por lo tanto, hay ahí una parte de la aporofobia que, si analizamos por qué las personas caen en la pobreza, en muchas ocasiones pues no es por culpa suya, sino que es por causas pues de lotería natural. Han tenido mala suerte en la lotería natural. Miremos ahora la llamada lotería social. La lotería social es la responsable de dónde y cómo nos han criado. Si nos crió una familia que tenía interés por la educación y invirtió mucho en nosotros para que nos educáramos, para que fuéramos al colegio, para que fuéramos al instituto, para que tuviéramos una carrera universitaria, si hemos tenido esa suerte, pues entonces hemos tenido buena suerte en la lotería social. Si nos crió una familia que nos dio cariño, que nos dio, en fin, que nos acogió con todo su corazón, ¿no? Con todos sus recursos, ¿no? Y entonces pues nos ha dado una infancia más o menos feliz y todo eso, pues eso también es lotería social. Independientemente de que hayan sido los padres biológicos o no, eso da igual. Aquí lotería social es quién te crió y cómo te crió. Y ahí pues puede estar la clave de que una persona acabe en la pobreza o no acabe en la pobreza. Personas que han tenido pocas oportunidades en la vida debido a una mala lotería social, a que les criaron en un ambiente pobre, en un ambiente ignorante, en un ambiente de marginación, de pobreza, pues generalmente tienen todas las papeletas para que luego fracasen en la vida y no salgan de la pobreza, o les cueste mucho salir de la pobreza, y si salen, pues muchas veces es con ayuda, porque en algún momento pues tienen ayuda de alguna asociación, alguna organización, algún tipo de lo que sea, de Estado también, el Estado a veces también ayuda, pues que permite que esa persona pues tenga un oficio o se busque algún empleo que le permita salir adelante, y entonces pues muchas personas que en principio hubieran estado condenadas a la miseria pues pueden salir adelante gracias a las oportunidades que les brinda luego la sociedad, a lo mejor no cuando son pequeños, pero sí cuando son más mayores, ¿no? Bueno, pues todo esto, volviendo a la pregunta anterior, ¿sería justo que a una persona que ha tenido muy mala suerte en la lotería social, que fue criada de cualquier manera, que no tuvo un hogar de acogida donde le amaron, donde le acogieron, donde le educaron, donde le hicieron valorar la cultura, donde le hicieron estudiar, donde le hicieron que tuviera oportunidades de formarse para un empleo? Quien no tuvo todo eso, luego es justo que se le penalice y se le castigue y que se le desprecie y se le mantenga toda su vida en una situación de exclusión, de miseria,
por no haber tenido todas esas oportunidades, pues tampoco es justo. No, decididamente no es racional y no es ético excluir a las personas que han tenido mala suerte en la lotería social. Si a eso se le une que tuvieron también mala suerte en la lotería natural, entonces esas personas lo van a pasar muy mal en la vida, ¿no? Pero claro, alguno de ustedes se estará preguntando, bueno, pero es que algunas personas caen en la pobreza por su culpa. Por ejemplo, por adicciones al alcohol o a las drogas, o porque en un momento dado pues se han metido en vicios, el juego, qué sé yo, 1000 vicios que hay. Y entonces pues han arruinado su vida y acaban viviendo en la calle. Pero bueno, pues es su culpa, ¿no? Entonces pues que se las apañen, ¿no? No es aporofobia, es simplemente justicia, ¿no? Justicia, puesto que no has hecho el esfuerzo de aportar a la sociedad, pues si ahora estás en la miseria, pues tú te lo has buscado. Alguien podría razonar así. ¿Qué le respondo yo a ese tipo de argumento? Pues no hacemos eso en otros casos. En otros casos, por ejemplo, supongamos el caso de una persona que es muy aficionada al alpinismo, que le gusta mucho escalar las montañas y pues, se va un día al monte y tiene un accidente. Y desgraciadamente no se ha federado, ni se ha asegurado, no ha tomado ninguna precaución. Y entonces resulta que ha tenido el accidente y bueno, ¿y qué hacemos? Le decimos, bueno, pues ha sido tu culpa, no haberte ido al monte. No hacemos eso. Normalmente no hacemos eso. Mandamos a los servicios de emergencia para que lo busquen, lo rescatamos, lo llevamos al hospital, incluso aunque haya que poner un helicóptero. Y cuando está en el hospital, lo cuidamos hasta que se reponga. A lo mejor luego le pasamos la factura y le decimos, oye, pues mira, por el helicóptero y por el hospital y todo esto, debes todo esto. La persona, pues si es insolvente, pues tampoco va a la cárcel por ser insolvente, ¿no? Normalmente, pues a esa persona se le echa una mano hasta donde se pueda. ¿Qué pasa? Es muy distinto el caso del que se ha ido al monte y ha tenido un accidente que el caso de una persona que ha caído en una adicción o ha caído en un vicio. Y entonces le decimos, pues que se fastidie. Yo creo que no hay mucha diferencia. Es decir, ¿cuáles son los motivos que le impulsaron a esa persona a caer en la miseria? Recuerdo un caso de aporofobia lamentablemente terrible, ¿no? Que ustedes conocen igual que yo. Hace unos años, pues una persona estaba durmiendo en un cajero automático, en fin, en el espacio ese que hay en los cajeros automáticos de los bancos. Se había metido allí con su manta y allí estaba tapadita, pasando una noche de invierno. Y entraron unos descerebrados, la rociaron con un líquido inflamable, le pegaron fuego a esa persona y la mataron. Fue un acto de aporofobia de libro. No era extranjera. Esto ocurrió en Barcelona y esta persona era de Barcelona. No era de otra raza. Era una blanquita como nosotros. No era, por lo tanto, tampoco fue un acto de racismo. No fue un acto de xenofobia, no fue un acto de racismo. ¿De qué fue? De pura aporofobia. La mataron porque era una pobre, que estaba a tiro. Y esos casos pues han ocurrido lamentablemente en varias ocasiones y han salido en la prensa, ¿no? ¿Y qué motivos había para hacer eso con esa persona? ¿No? Fue algo absolutamente inmoral, antiético, irracional, injusto, todos los adjetivos que ustedes quieran, de malo. Estuvo muy mal hacer aquello. Porque mantener esa actitud aporófoba hacia cualquier persona, pues es una injusticia, es una falta de respeto, es un atentado a la dignidad de la persona. Todas las personas tenemos la misma dignidad, nadie ha venido al mundo con una marca en el hombro que diga yo soy de primera y los demás
que no lleven esa marca pues son de segunda o de tercera regional. Pues no, todos venimos al mundo igual, todos venimos vulnerables, desnudos, pues necesitados de alimento, necesitados de medicamentos, necesitados de amor, de cariño, de acogida. Todos tenemos las mismas necesidades como seres humanos, todos tenemos una vulnerabilidad básica. Y luego tenemos una vulnerabilidad añadida, que es la que nos va planteando la vida a lo largo de los años, que es debida a las circunstancias y cómo nosotros somos capaces de manejar las circunstancias. Entonces, lo que habría que hacer con las personas pobres es tenderles una mano abierta y tratar de que se puedan valer por sí mismas. El ideal de que la persona que llega a este mundo se valga por sí misma es el ideal de todos los padres, que yo sepa. ¿Qué hacemos los padres? Piénsenlo un momento. Criar a nuestros hijos para que se vayan del nido, para que sean autónomos y se puedan marchar. A las personas pobres habría que tratarlas igual, es decir, echarles una mano para que se puedan valer por sí mismas y puedan abandonar la dependencia que supone estar pues toda la vida dependiendo de una ONG o dependiendo de una fundación o lo que sea. Tampoco es eso, tampoco se trata de que las personas pobres vivan toda su vida como dependientes. Puede haber algún caso que por enfermedad o discapacidad grave, pues esa persona no pueda no pueda valerse por sí misma nunca. Bueno, pues ha tenido mala suerte en la lotería natural o en la lotería social o en las dos. Y en ese caso, pues lo humano es seguir tendiéndoles esa ayuda pues hasta que mueran, porque nuestra imagen de nosotros mismos estaría muy deteriorada, estaría fatal si no fuéramos capaces de brindar esa ayuda a todo ser humano que la necesita. No seríamos una comunidad humana a la altura del desarrollo que tenemos, no solo desarrollo económico, sino también desarrollo moral que hemos ido teniendo. Ustedes me dirán, ¿qué desarrollo moral es ese? Pues sí, hemos tenido un desarrollo moral, hemos abolido la esclavitud, estamos aboliendo el machismo, estamos aboliendo un montón de abusos a los niños, ¿no? Los niños en otras épocas eran maltratados y no se les acogía con el cariño y con el apoyo con que se les acoge ahora, y no se les daba la educación que ahora se les brinda, sino que, bueno, en cuanto tenían edad para trabajar, enseguida se ponían a trabajar y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos aprendido muchas cosas éticamente y hemos hecho una Declaración Universal de los Derechos Humanos que el año pasado cumplió 70 años, ¿no? La Declaración de 1948 es uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, porque ahí la humanidad por primera vez se para, se detiene un momento para decir que todas las personas tienen dignidad, que todas tienen derechos básicos que deben ser respetados y que todos los países tienen que arrimar el hombro para que eso sea una realidad. La ONU, que es la organización que vela para que esa declaración se cumpla, tiene ahora unos objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos muy interesantes. Si no han organizado ninguna charla todavía sobre ellos, yo les aconsejo que la organicen y que se enteren bien de en qué consisten esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha planteado de aquí a 2030. La ONU ha calculado que de aquí a 2030 se pueden conseguir todos esos objetivos de desarrollo sostenible y el primero de ellos es la abolición de la pobreza. La abolición de la pobreza, la abolición del hambre, ¿no? Del hambre pura y dura. El hambre se puede erradicar de un día para otro, si hubiera voluntad política, si hubiese verdaderamente ganas de hacerlo, se podría hacer, porque el problema no es un problema de escasez de recursos, es de mala distribución de esos recursos. Están muy mal distribuidos esos recursos. Bueno, voy a ir terminando con un argumento de mi maestra, de Adela Cortina. Ella dice que ante la aporofobia, pues
caben tres actitudes, ¿no? Una actitud que sería la actitud más negativa de todas, que sería la actitud que ella llama de los demonios estúpidos. Demonios estúpidos serían el modo de comportarse de las personas que hacen como hicieron esos descerebrados que quemaron a la indigente que estaba viviendo en ese, bueno, durmiendo en ese cajero automático, ¿no? Son las personas que van por la vida pensando que ellos se lo merecen todo y que los demás, que los que no hayan tenido éxito en la vida o los que están en la pobreza, pues se merecen la suerte que tienen y no hay que hacer nada por ayudarles. Hay otra actitud que es un poquito más inteligente, que ella la llama los demonios inteligentes. No los demonios estúpidos, sino los demonios inteligentes. Demonios inteligentes son aquellos que se dan cuenta de que mantener la pobreza nos puede ser un daño para nosotros. O sea, si no atendemos a los pobres, eso puede ser una bomba de relojería. Antes o después los pobres se pueden organizar y pueden poner bombas o pueden, en fin, dinamitarnos nuestro sistema de vida, nuestra comodidad y nuestro bienestar. Y entonces pues corremos todos peligros si no atendemos a los pobres, porque podrían llegar a ser un riesgo para nuestro sistema de vida. Entonces hay quien dice, bueno, atendamos a los pobres lo que sea necesario, beneficencia, ayuda, lo que sea, porque si no, eso puede ser un boomerang que nos acabe haciendo daño a todos, ¿no? Esa sería la actitud de los demonios inteligentes, que es la actitud del hoy por ti, mañana por mí, bueno, te ayudo, con idea de salir yo beneficiado también. Luego está la actitud de las personas, ya no les llama demonios, sino les llama personas inteligentes y compasivas. No solamente inteligentes, sino con compasión. Y con esto voy a acabar. La compasión es el antídoto de la aporofobia. La compasión es una actitud que todos traemos por naturaleza, porque nacemos con algo de compasión hacia los demás. Por ejemplo, a todos nos enternece ver un bebé, o nos enternece muchas veces ver a una persona necesitada que de alguna manera nos llama la atención, porque hace que nuestro corazón pues se altere, que nos sintamos interpelados por la situación de una persona o de una familia que lo está pasando mal. Esa compasión tiene una base biológica natural. Es una de las razones por las cuales los seres humanos hemos salido de las cavernas y nos hemos desarrollado como especie, porque hemos sido compasivos, porque entre otras cosas, no solo por eso, también porque hemos sido muy listos para desarrollar tecnologías, y después de inventar el fuego hemos inventado un montón de cosas más. Pero no solamente nos ha ayudado en la evolución de la especie la técnica, sino también la ética. También esa ética de compasión por los que lo pasan mal. Si hemos llegado a ser tantas personas en el planeta es porque nos hemos espabilado técnicamente y éticamente. Y entonces, pues eso nos ha hecho ser una especie exitosa en el planeta. Bueno, pues la compasión es la clave para combatir la aporofobia, es lo que tendríamos que cultivar en la educación, es lo que tendríamos que cultivar en la prensa, es lo que tendríamos que cultivar en las relaciones familiares, es lo que tendríamos que cultivar en todos los ámbitos de nuestra vida, recuperar fuertemente esa actitud de compasión. En ella está insistiendo mucho el Papa Francisco, muy acertadamente. No solamente compasión hacia los demás, él tiene mucha sensibilidad, por ejemplo, con los refugiados y con las personas inmigrantes que vienen huyendo de la miseria y de la guerra. También es muy sensible el Papa Francisco con el tema de la naturaleza, con esa magnífica carta Laudato Si que publicó hace unos años. Entonces, tenemos que tener compasión de nuestros hermanos y de la naturaleza,
Y de esa forma superaremos la aporofobia y nos convertiremos en personas sensatas y en personas al mismo tiempo pues dignas de tener un puesto en la comunidad humana. Muchas gracias.